Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 35, donde dice: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?». Jesús estaba aún hablando con la mujer cuando llegaron los enviados de la casa de Jairo. Y Marcos vuelve aquí a usar el genitivo absoluto como es habitual en él, una vez más. La forma verbal es vienen. Es aquí un plural impersonal o indeterminado que hace referencia a algunos que vinieron a Jairo sin especificar quiénes eran ni cuántos vinieron, ya que solamente afirma que vinieron. Estos que vinieron procedían de la casa de Jairo, refiriéndose nuevamente a él como el principal de la sinagoga. Por otro lado, la construcción gramatical es evidentemente simple y equivale como destaca Taylor cuando dice de la casa del principal de la sinagoga, ya que con toda seguridad siervos enviados para dar un mensaje a Jairo vinieron a él. Y note que la noticia que traían no era una noticia buena, sino que la noticia que traen es la del fallecimiento de la niña. Aunque Marcos usa aquí la forma verbal, que como aoristo, segundo del indicativo, debe de traducirse literalmente como murió, es mejor considerarlo como un perfecto, en cuyo caso sería ha muerto, es decir, definitivamente se produjo su deceso, ya que los que vinieron a Jairo expresaban la realidad del fallecimiento de su hija. Por consiguiente, ya no había ninguna razón para seguir importunando al maestro, que según lo que aquellos podían comprender, humanamente hablando, no había solución al problema. Y note que Jairo había salido a buscar a Jesús para que viniese a su casa y sanara a su hija gravemente enferma. No se había logrado el propósito y la muchacha había muerto. Por tanto, no era necesario continuar con el maestro. Lo que hacía falta era, por tanto, regresar a casa para afrontar todo lo que conlleva un fallecimiento. Pero lo que es evidente es que, para los siervos o los parientes de Jairo, no cambia en su mente que Jesús podía resucitar a un muerto. Nótese por otro lado que todo, absolutamente todo, combatía contra la fe de Jairo, que sin duda estaría apagándose como un pábilo soplado por el viento. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Jesús no prestó atención, o tal vez mejor, no hizo caso a las palabras de los mensajeros que anunciaron a Jairo el fallecimiento de su hija, pero oyó lo que éstos le decían, es decir, no quiso tomar el mensaje en sentido literal. Note que el verbo tiene dos acepciones. Por un lado, expresa la idea de oír de pasada o oír imperfectamente, pero también tiene la de oír sin cuidado, es decir, dejar de oír o oír sin hacer caso. Y de ahí la división entre los traductores que vierten en un caso el sentido de si Jesús oyó casualmente las palabras de los mensajeros o simplemente las ignoró. El primero es el sentido que sigue, como dice la traducción de la Reina Valera, ya que sin duda el mensaje de los que habían venido de su casa
tuvo que resultarle duro y su fe debió haberse resentido hasta no servir para sostenerle en su esperanza de que la intervención de Jesucristo resolvería el problema de su hija, ya que Jairo había procurado que el Señor fuese a su casa, impusiera las manos sobre la enferma para que la sanase. Por otro lado, observamos que la hemorroisa había interrumpido el tránsito siempre difícil por las multitudes que seguían a Jesús, y él no había podido llegar a tiempo para cumplir la misión sanadora. Y pedir eso a Jesús era rogar que hiciera el rito tradicional para las curaciones, como ya en la antigüedad se pensaba que debería de hacerse. Note lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 11, donde dice: Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alcanzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. La fe de Jairo era imperfecta. Sabía que Jesús tenía poder para sanar, pero no consideraba que fuese posible que él resucitase a su hija ya muerta. En cierta medida era algo similar a la fe de Marta, la hermana de Lázaro, que decía al Señor: Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan, capítulo 11, versículo 21. Nótese que, antes como ahora, la muerte era considerada como el fin de toda esperanza. Especialmente duro tenía que resultar esto a Jairo, ya que acababa de presenciar la curación de la hemorroisa. Pero lo que Jairo necesitaba era una palabra de aliento que afirmase su fe. El aliento fluye de las palabras que dirige al padre de la niña cuando le dice Jesús: no temas. Indica que Jairo estaba preocupado, como si le dijese: no estés preocupado. Ante la situación adversa, la fe obra en poder. Él, Jairo, había venido creyendo en Jesús, y lo que ahora le pide no es otra cosa que siga creyendo. Y ese es el clima en el que se puede producir las sanidades, y que por falta de ella el Señor no realiza milagros, como dice por ejemplo Marcos capítulo 6 y los versículos 5 y 6. Por tanto, Jesús está diciendo a Jairo que no hay limitación para quien cree en el poder de Dios, ya que cuando todo sucumbe, la fe sostiene y libera. Y note que la historia está llena de ejemplos de la acción de la fe que descansa en Dios. El salmista llama la atención a la experiencia histórica cuando escribe, en el Salmo 22, versículo 4, donde dice: En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los librates, clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti, y no se avergonzaron. El profeta habla de la profunda paz que se despierta en el alma de quien cree en Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En cualquier circunstancia, la promesa de Dios, aceptada por la fe, resulta en refrigerio para el alma. Isaías capítulo 43, versículo 2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús llamó a 3 de los discípulos, los mismos que seleccionó
en otras ocasiones no permitiendo a la multitud ni al resto de los discípulos que lo siguiesen hasta la casa donde estaba la niña, que ya por cierto había muerto. El milagro de sanidad de la mujer con flujo de sangre debió haberse producido muy cerca de la casa de Jairo, ya que según Lucas, no dejó entrar a nadie en la casa, salvo a 3 discípulos que había escogido. Muy probablemente la selección se hizo a la entrada de la casa. La relación de nombres está dada en el versículo, ya que cada uno de ellos se ha hecho una breve síntesis biográfica con ocasión de comentar la lista de los apóstoles. Por ejemplo, aquí en este Evangelio de Marcos, capítulo 3, y los versículos 16 al 19. También es notable observar que en las citas donde aparece Pedro siempre figura en primer lugar. Ahora bien, esto no quiere decir que ocupe el primado interapostolar, pero no cabe duda de su liderazgo y de su condición de portavoz de los 12. Y note que junto a él estaba Juan y el tercero era su hermano Jacobo. Note que a estos 3 se le ha llamado el círculo íntimo de Jesús, ya que cada vez que aparecen se formula la pregunta de cuál es la razón por la que se seleccionan estos 3 de entre los 12 escogidos por Jesús para ser sus apóstoles. Pero también note que las razones que se apuntan son muy diversas, ya que podría pensarse que estos fueron los primeros discípulos de Jesús, los que habían tomado un compromiso fuerte dejando mucho para seguir a Jesús. También se sugiere que había acontecimientos que debían presenciarse solo por unos pocos de entre los 12. Sin embargo, cuantas respuestas se den, no tienen ningún tipo de base bíblica, salvo que la ley determinada que para testimonio eficaz tenía que haber concordancia entre 2 o 3 testigos. Note lo que dice en el Antiguo Testamento Deuteronomios, capítulo 19, versículo 15, donde dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así pues, estos 3 estuvieron presentes en ocasiones puntuales en el ministerio de Jesús. Y note esto, y en lo siguiente. Marcos menciona la de la resurrección de la hija de Jairo, capítulo 5, versículo 37. También menciona la de la transfiguración, capítulo 9, versículo 2. También la de la oración de Getsemaní, capítulo 14, versículo 33. Y nótese que los seleccionados eran testigos fidedignos del poder de Jesús, de la gloria de Jesús y del amor de Jesús. Continúa ahora con el versículo 38, donde dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. A pesar de lo que el mundo liberal pretende, negando la resurrección de la niña, la evidencia de su muerte se aprecia en el tumulto que reinaba en la casa. Note que ya habían enviado aviso al padre, que no molestase al maestro porque la niña había muerto. Por tanto, allí en la casa había un ambiente de luto y también de tristeza que reinaba en la gente que llenaba dicha casa. Y el Señor vio todo esto. Y note que la forma verbal vio expresa también la idea de contemplar, es decir, de observar, lo que da a entender que Jesús, al entrar en la casa, observó todo cuanto ocurría en ella. Marcos
Utiliza en el versículo varios presentes históricos para describir lo que ocurría en dicha casa, ya que el entorno de una situación, alguien que moría en una familia, era acompañada de gritos, lamentos y lloros. Incluso también se contrataban a planideras, es decir, mujeres que mediante el pago estipulado lloraban y lamentaban y alababan a quien había muerto. Probablemente, debido al poco tiempo en que se había producido la muerte de la niña, las planideras no habían llegado. Sin embargo, los más allegados que estaban presentes habían comenzado a manifestar su pesar en la forma habitual de aquel entonces. Nótese que el tiempo de duelo en el que el cadáver estaba en la casa era habitualmente poco. Así pues, el principal de la sinagoga tenía, sin duda, muchos amigos que habrían venido a su casa a conocer la situación de la hija. En la casa debería de haber, sin duda alguna, gritos, llantos, lamentos, gemidos que producirían un ambiente ruidoso. Y todas estas manifestaciones de tristeza, muchas de ellas expresadas en exceso, no se preocupaban en absoluto en reprimir, ya que según el Talmud, aún el israelita más pobre estaba obligado a alquilar 2 tenedores de flauta y una planidera para celebrar los actos fúnebres de una esposa. Y esta es la causa por la que Mateo habla de que al entrar en la casa vio a los que tocaban flautas. Mateo capítulo 9, versículo 23. Pero la realidad es que lo que Jesús encontró era una verdadera confusión en la casa de Jairo, con una multitud que hacía alboroto. Eso es lo que la muerte suele producir cuando llega a una casa, y especialmente para quienes no tienen ninguna esperanza. Note lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En su primera carta, capítulo 4 y versículo 13, dice: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Nótese que Dios no envió a la tierra ninguna religión, sino que envió a un Salvador, a Cristo Jesús. Por tanto, la religión no puede dar esperanza por sí misma, ya que tan solo lo que hace es administra los elementos que narcoticen la pena y mitiguen aparentemente el dolor. Nada más que eso. Por tanto, aquello no era tristeza natural y silenciosa, sino el espectáculo degradante de un ritual carente de ninguna esperanza. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: «Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Delante de quienes le acompañaban, el padre de la niña y los 3 discípulos que había seleccionado se dirigió a los que alborotaban dentro de la casa. Téngase en cuenta que todos estaban convencidos de la muerte de la niña. Es por eso que el alboroto era consecuencia de la convicción de que todos tenían de ese hecho. Pero inmediatamente atajó todo el alboroto que se había producido. Y Marcos recoge las palabras de Jesús a modo de pregunta retórica. Sin embargo, Mateo es más enfático en esto al decir que el Señor dijo a todos aquellos: «Marchaos, porque no murió la muchacha, sino que duerme». Nadie debía hacer lamento por quien, aunque realmente estaba muerta, no iba a permanecer así. Por otro lado, los liberales toman las palabras de Jesús para decir que él sabía que la niña no estaba muerta, ya que simplemente había sufrido algún tipo de coma
que producía en ella un estado semejante a la muerte, de la que Jesús la iba a despertar. Por eso, cuando Jesús dice que no había muerto sino que dormía, se estaba refiriendo a esta inconsciencia. Esto es lo que opinan los liberales, o en otras palabras, los incrédulos. Pero nótese que, sin embargo, las mismas palabras fueron usadas por Jesús para referirse a la muerte de Lázaro, comparándola con un sueño. Juan, capítulo 11, versículo 11 dice: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Note que el sueño de cada día es como una muerte breve, y la muerte es como un largo sueño. Y de este modo se considera como un sueño la muerte del justo. Noten lo que dice Isaías, capítulo 57 y los versículos 1 y 2, donde dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y por esa misma razón, la muerte del cristiano se trata como de alguien que duerme en el Señor. Por esa misma razón, la muerte del cristiano se trata como alguien que duerme en el Señor, como así enseña la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14. La vida del creyente es de alta estima para Dios, pero no lo es menos su muerte. El Salmo 116 y versículo 15 dice: estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte de un creyente no supone un término definitivo a toda esperanza, sino todo lo contrario, el disfrute de una posición, ya que incluso la muerte es del cristiano. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 22, donde dice: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. La muerte abre paso para el salvo en el descanso de su trabajo. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es por eso que el cristiano que muere no termina, sino que simplemente precede a sus hermanos en espera de la reunión eterna con Jesucristo. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, la muerte es algo que tarde o temprano todo ser humano asume, aunque no le guste a nadie, ni tan solo el pensar en ello. Pero también es cierto, es que cada ser humano aquí en la tierra tenemos fecha de caducidad. Sí, así como también los tienen los alimentos. También, estimado y estimada oyente, tampoco nadie sabe ni el año, ni el mes, ni el día, y mucho menos la hora de su muerte física aquí en la tierra. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 20 y 21, donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre
la resurrección de los muertos. La muerte entró a la tierra por el pecado, por ese primer hombre que fue Adán. Y por tanto cada uno de nosotros tenemos esa herencia en la carne. Nos guste o no, todos somos pecadores y somos inclinados, sin que nadie nos enseñe, a hacer el mal. Así que, cuando el ser humano deposita su fe en Jesucristo, tiene la seguridad de la salvación, porque como hemos leído aquí, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, Jesucristo resucitó de entre los muertos, y es por eso que tenemos la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no tienes esta seguridad, ahora puedes invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida, que venga a tu corazón. Si nunca antes lo has hecho, pues yo te animo a que ores conmigo una oración de fe para recibirle en tu corazón. Ora conmigo y di: Señor Jesús, me confieso una persona pecadora, inclinada a hacer el mal, y por ello te pido perdón a ti, que eres el Salvador de todos mis pecados y de todo aquel mal que he hecho. Me arrepiento de ello. No quiero volver a ello. Te recibo en esta hora como mi único y suficiente Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.